fija en la terrible presión que los entrenadores sufren. Vamos a ver el caso de Bill Musselman. También veremos algunos jugadores que han vuelto, como Adrian Dantley, y esta es la carita que se les quedó a los componentes de los Kings de Sacramento, esa canasta de Olden Polynice. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de NBA desde dentro, aquí en la 2 de Televisión Española. Queda una semana para que termine la temporada regular y naturalmente están pasando cosas a enorme velocidad. Cosas además que no tienen vuelta de hoja, es decir, que cuando uno comete un error, cuando quedan 7 días para finalizar la competición, lo lógico es que a continuación no se pueda enmendar ese error por diversas circunstancias. Veamos por un lado cómo están las cosas. En la conferencia oeste tenemos a los Portland Trail Blazers, que llevan 13 encuentros consecutivos sin perder, tuvieron un pequeño bache pero se han recuperado. Están los primeros de la conferencia oeste y los primeros de toda la NBA, con lo cual jugarán todos los playoffs con la ventaja a campo. En la conferencia este parece que Chicago va a ser el equipo que va a tener esa circunstancia favorable, excepto por supuesto si llega a la final y se tiene que enfrentar a Portland. Y queda muy claro por otro lado que a pesar de su excelso récord, los Trail Blazers todavía no tienen seguro el triunfo en su división, que es la Pacífico, mientras que en la conferencia este todo es tranquilidad y bien templanza, puesto que los Celtics lo son ya del Atlántico, los Chicago Bulls lo son de la Central, y es en el oeste donde está todavía el tomate de verdad, como decíamos en otras ocasiones. Así que sin más, nos damos una vuelta por la NBA a ver qué ha pasado en estos 7 días. Lo que ha pasado ha sido que se enfrentaron el día 5 de este mes los Bulls de Chicago y los Spurs de San Antonio, y los Bulls de Chicago lo pasaron francamente mal, a pesar de estas canastas realmente colosales de Michael Jordan. Este es el encuentro que precisamente veremos mañana a partir de las 12 de la mañana aquí en la 2. Al día siguiente, ahí tenemos a Michael Jordan perdiendo este encuentro contra los de Philadelphia 76ers. Fíjense ustedes de qué manera, El tiro de Hershey Hawkins no ha entrado, ha sido cortado, le vuelve el balón a Hershey Hawkins dentro. Y el equipo que indudablemente va en cabeza es el de los Portland Trail Blazers. Ese árbitro que ven ustedes ahí, al que verán actuar mañana, en este encuentro que estamos viendo, entró en la cancha, echó a un jugador, echó al entrenador de los Bullets y echó hasta a la mascota del equipo, como vamos a ver a continuación. Ahí vemos Hoops, la mascota de los Bullets, expulsado por parte del árbitro. Al día siguiente la bronca del mismo árbitro fue contra los Portland Trail Blazers y contra su figura Clyde Drexler. Aquí están los Lakers, que están contestando fuertemente esa primera posición de la división Pacífico con los Trail Blazers, ganando nada más y nada menos que en la cancha de los Spurs de San Antonio, que están intentando desesperadamente mantenerse en primera posición de la división Midwestern. Los Lakers continuaron ganando contra los Phoenix Suns, equipo al que pretendíamos todos, yo el primero, poner en las primeras posiciones. 2 días después el partido se jugó en el Forum. Los Suns tenían 3 bajas, Meyerly y Kevin Johnson entre otras, y perdieron el encuentro. Y aquí estamos viendo a Vernon Maxwell, ese número 11 de los Houston Rockets, que consiguió nada más y nada menos que 8 triples consecutivos. Ahí los estamos viendo en ese encuentro. Los Magic de Orlando tienen un jugador extremadamente destacado en ese número 4, que se llama Scott Skiles, que ha firmado un contrato precisamente por 4 años, ¿cómo no?, para renovar por su equipo. Esa canasta de Skiles le dio el triunfo por primera vez en la historia de la franquicia a su equipo contra los Celtics de Boston. Así es como se puede llegar a perder un encuentro. Estamos viendo a Paul Wester, entrenador de los Denver Nuggets. Minnesota contra ellos consiguió todos esos récords de la franquicia, algunos de los cuales realmente tremendos. Denver 2 desoladores. Mayor número de derrotas consecutivas con 13 fuera de su cancha, y mayor número de encuentros perdidos a lo largo de la temporada, nada más y nada menos que 54. Encuentro en la cumbre, Houston Rockets contra los Utah Jazz. Ese es Buck Johnson, canasta, y aquí estamos viendo a los 3 amigos, como les llaman ahora a estos 3 hombres que forman la parte de atrás de los Houston Rockets: Kenny Smith, Vernon Maxwell, Sleepy Floyd, que metieron 40 puntos. Si las cosas acabasen así, así es como irían las cuestiones. Spurs tienen en casa todavía contra Portland, Clippers y Dallas
Los Rockets tienen en casa Portland, San Antonio y Denver, y fuera nada menos que contra 5 equipos, pero todos ellos, excepto Portland, con menos del 50% de victorias. Los Jazz, por su parte, tienen 5 encuentros en casa y 2 fuera. Los Lakers fuera, partido muy difícil. Los Lakers en casa, también partido muy difícil. Según parece, los Jazz de Utah, con el calendario en la mano, tienen la posibilidad de estar en cabeza de la división Midwestern, que en este momento tiene a 3 equipos, que son Houston, los Spurs, los propios Utah Jazz, en condiciones de encaramarse en la primera posición de esa división. ¿Que por qué es importante? Porque según las normas de la NBA, el que ocupa la primera posición de la división Midwestern, no importa el récord que tenga de victorias o de derrotas, pasará a ocupar la segunda posición en la lista, en el tablero que se haga del 1 al 8, entre los equipos de la Conferencia Oeste. Si estás el segundo, te va a tocar en la primera eliminatoria un equipo aparentemente más flojo, aunque como veremos a continuación, en la Conferencia Oeste, pues no hay nada fácil en ninguno de los sentidos. Vamos de manera eléctrica y rápida con lo habitual. Jugador de la semana, tal. Jugador de la semana, pues Magic Johnson. Su equipo consiguió 3 victorias súper importantes contra auténticos poderes de la Conferencia Oeste. Aquí vemos dándole ese pase a Byron Scott, y aquí consiguiendo cestas como esta, cambiándose de mano con la izquierda, en fin. 22.8, 10.3, 9.5, está a 34 asistencias de ganar a Oscar Robertson el número mayor de asistencias conseguidas en la NBA. Spud poniéndole un tapón, ¿a quién si no? A Maxi Bogues. Esta es la jugada defensiva de la semana, como se pueden ustedes imaginar. Ahí está Spud, aquí está Maxi Bogues, los dos miden 1.71 y el otro 1.60, y naturalmente contento por parte de la mascota de los Hornets. Aquí está Bill Musselman, entrenador de la semana. Luego lo vamos a ver al respecto de cómo se sufre estando precisamente en esa posición. El entrenador de baloncesto, si es de la intensidad de este hombre y está al frente de un equipo con récord claramente perdedor, puesto que esta franquicia solamente lleva 2 temporadas en la NBA, puede llegar a pasarlo francamente mal. Tenemos ejemplos muy claros de todo eso. Recordemos Jerry Reynolds, entrenador de los Kings de Sacramento, desmayado súbitamente en medio de un partido hace 3 años. Después, reconocimiento médico, las cosas no iban bien. Atención, Isaiah Thomas ha vuelto con su equipo, los Pistons de Detroit. Ahí lleva un fuerte ventaja en su muñeca derecha, en la que se fracturó 3 huesos a finales del mes de enero. Ahí está dando pases, jugando francamente bien en su reaparición, en la que consiguió 15 puntos. Thomas aquí está hablando, diciendo que sabe que corre grave peligro de, si se vuelve a lesionar, va a tener que estar 3 meses sin jugar, pero eso no le importa. Lo que quiere es participar en las victorias de su equipo. Aquí está, consiguiendo cestas como si no hubiese pasado absolutamente nada. Sabe el peligro que corre y está dispuesto. Una de las más tristes escenas que uno puede ver en un baloncestista universitario. Kenny Anderson diciendo que abandona Georgia Tech y que va a entrar en la NBA porque su madre necesita dinero y él se tiene que hacer cargo de la penuria económica de su madre. Adrian Dantley, por otro lado, ha firmado un contrato de $100,000 con los Bucks de Milwaukee después de estar todo el año sin jugar. El año pasado terminó fracturado de una pierna, la pierna derecha, cuando jugaba en los Dallas Mavericks. Aquí está jugando sus primeros minutos con los Milwaukee Bucks, Dantley con el número 7. Lo vamos a ver ahí a continuación. En algunas jugadas, este hombre, muy veterano ya, está por encima de los 35 años, no está en forma física, y como vamos a tener ocasión de escuchar a su entrenador Del Harris, no se trata de que alcance el 100%, se trata de que poco a poco pueda ir ayudando a su equipo, que tiene ahora los playoffs por delante, y en los playoffs una situación francamente preocupante. Recordemos que este hombre estuvo en los Pistons de Detroit en alguna de las fases de su carrera, de ahí pasó a los Dallas a cambio de Mark Aguirre, y aquí está precisamente Del Harris comunicando que lo que sucede es que no van a poder tener al jugador al 100%, pero de alguna manera les ayudará en los difíciles encuentros que vienen a continuación. El caso que les vamos a presentar a continuación, aparte de estas declaraciones de Dantley diciendo que lo importante para él en este momento no es el dinero, sino seguir jugando, el caso, decía, que les vamos a presentar a continuación es francamente mucho más preocupante. Mientras vemos todavía imágenes de Adrian Dantley, con su juego característico, pero bastante más lento de lo que suele ser habitual en él, esa ratonería, forzando ahí esa personal,
Dantley intentando recuperar. Aquí está el caso. Roy Tarpley acaba de ser sancionado por conducir embriagado y lleva ya 2 suspensiones por consumo de drogas en la NBA. Aquí está Tarpley protestando por la suspensión no solamente de la NBA, sino porque cree que le trataron como un auténtico criminal cuando los policías le detuvieron en la ciudad de Dallas, Texas. No olvidemos que su equipo es los Dallas Mavericks. Este hombre ha sufrido una gravísima lesión del ligamento cruzado en el mes de noviembre y aparte de esto, pues tiene 2 suspensiones por consumo de drogas en años anteriores. A la tercera quedas absolutamente fuera de la NBA. Ahora tiene esta suspensión por haber consumido alcohol y conducir embriagado. Esa es la acusación oficial de la policía. Tarpley es una de estas figuras del baloncesto profesional que no acaban de saber exactamente qué hacer con la inmensidad del dinero que ganan, porque posiblemente tampoco aprovecharon sus años de universidad para estudiar y hacerse con una cultura en términos generales. Hemos visto anteriormente a Kenny Anderson. Muchos de los que están viendo este programa recordarán a Kenny Anderson como el base titular del equipo estadounidense que estuvo en la universidad, en los campeonatos del mundo de Argentina la pasada temporada. Vamos ahora con los Knicks y con los Kicks. Ahí están los Knicks. Jackson ha recuperado parte de su valor y aquí están los Kings de Sacramento sufriendo la que era su 34ª derrota consecutiva en esta temporada, con lo cual han batido un récord de la NBA por mayor número de derrotas conseguidas fuera de su cancha a lo largo de la historia. Esa es la carita que se les ha quedado. Este equipo solamente ha ganado un partido en todos los que ha disputado fuera. Su entrenador Dick Motta no tiene sino palabras de orgullo y de aliento para sus muy jóvenes jugadores, de los que en cualquier momento, dice él, espera lo mejor. Esta es una franquicia en claro peligro, porque a pesar del cambio radical y sustancial experimentado a lo largo de esta temporada, los resultados no llegan y el público de Sacramento, capital de California, está empezando a cansarse. Así están las cosas. Chicago 55 ganados, Boston 54, se están disputando la primera plaza de la división, de la conferencia este. Nueva York ya está clasificado, es el último equipo clasificado, así que así están. Luego veremos cuáles serían los emparejamientos. Portland imbatible, San Antonio en segunda posición, por lo que hemos dicho antes, los Lakers a 2 encuentros de Portland, Phoenix el tercer equipo, Seattle ya clasificado para los playoffs por delante de Los Ángeles Clippers, que no han podido ponerse. Así sería el enfrentamiento: Chicago, Nueva York, Boston, Indiana, Detroit, Atlanta, Milwaukee, Filadelfia en la primera ronda de los playoffs si la temporada terminase ahora mismo. Ahí vemos a Chicago solo con 20 partidos perdidos, Nueva York ha perdido 39. Parece claro que Chicago y Boston son claros favoritos, Detroit incluso también, pero es que en el otro lado, en la oeste, fíjense qué primer enfrentamiento: 3, Lakers, Utah, eso en la primera ronda, y Houston, equipo súper caliente, contra Phoenix, eso también en la primera ronda. Lo que parece claro es que en este momento la pólvora, el calor, todo lo importante de la NBA en esta primera eliminatoria va a estar en la conferencia oeste, y ahí es donde nosotros nos vamos a ir en cuanto empiecen los playoffs. ¿Cuándo empiezan los playoffs?, se preguntarán ustedes. Pues los playoffs empiezan exactamente el viernes 25 de abril de este año 1991. Pero antes de llegar a los playoffs, vamos a ver qué partidos les quedan a los equipos importantes al respecto de las cosas. Aquí están, nuevo enfrentamiento entre Lakers y ese equipo, el de los Lakers, contra los Trail Blazers. Los Portland Trail Blazers juegan en Houston, el sábado juegan los Lakers en Portland, y aquí estamos viendo a Portland jugando contra San Antonio Zach Williams. Verdaderamente cosa importante, ahí perdieron el encuentro por esos 2 fallos consecutivos. Aquí están, Portland en San Antonio en Phoenix el domingo que viene, es decir, pasado mañana. Encuentro absolutamente decisivo para ver qué demonios pasa en la conferencia oeste. El día 7 de febrero, estos 2 equipos, Pistons, y ahí estamos viendo a los Bulls, se enfrentaron, y ahora tenemos ese otro enfrentamiento. Utah tiene que jugar con los Lakers, Chicago tiene que jugar en Detroit,
No olvidemos que Detroit tiene ya recuperado, como hemos visto antes, a Isaiah Thomas, y este equipo indudablemente con Thomas va a ser uno absolutamente distinto, no tiene nada que perder, ha sido 2 años campeón consecutivo. Detroit juega en Milwaukee el viernes, es decir, esta noche, es decir, dentro de unas horas. Indiana juega en Nueva York y vamos a ver qué es lo que pasa ahí en ese encuentro en el que los Knicks tienen que vencer más que nada para llegar a los playoffs con alguna que otra oportunidad de presentarles algo de batalla a los Bulls de Chicago, equipo con la mejor lista de derrotas, victorias de la conferencia este, como hemos tenido ocasión de repetir varias veces a lo largo de este espacio. Vamos a hacer una pausa en la actualidad para irnos al pasado no muy lejano, pero en deporte todo pasado parece muy lejano, de la NBA. Vamos a presentarles la figura, la contextura, la biografía de un jugador único, es el número 17 de los Boston Celtics que tienen ustedes ahí, John Havlicek, un hombre que lo fue absolutamente todo con el número 17, un hombre que estuvo jugando con su equipo el número máximo de temporadas que ningún Celtic haya jugado. Aquí está Havlicek hablando de sus condiciones, un 3 nato con un tiro mortal. En 1960 este hombre había sido campeón universitario con su equipo Ohio State, fue elegido por los Celtics, como no, que comandaba Red Auerbach, y la principal característica de John Havlicek, jugador blanco como estamos viendo, era su enorme velocidad. Aquí está Bob Cousy, el mítico base de los Celtics de aquella época, hablando del juego de Havlicek. Havlicek empezaba a correr y seguía corriendo durante todo el partido, no paraba absolutamente nunca. Havlicek, hay que decirlo sobre la marcha, fue nada más y nada menos, aquí está Red Auerbach, el más famoso entrenador de todos los tiempos de la NBA, hablando de cómo era el juego de Havlicek. Havlicek, decimos, fue nada más y nada menos que 8 veces campeón de la NBA con su equipo, los Boston Celtics. Cassius Russell, uno de sus máximos oponentes, hablando de la velocidad y del constante trote de Havlicek, que no paraba ni un solo instante. Ahí lo estamos viendo, su tiro en suspensión era uno de los más eléctricos de la NBA en aquella época, y aquí está Havlicek explicando por qué. Él dice que cuando él era niño todos sus vecinos tenían bicicleta y él no, y muchas veces para ir de un lugar a otro sus vecinos iban en bicicleta y él tenía que ir corriendo a su lado, y de ahí puede que le venga la gran resistencia física que logró para aquel momento. Jack Marin, un hombre que se enfrentó a él en muchas ocasiones, dice exactamente lo mismo. Marcar a Havlicek era prácticamente imposible, tenías que estar corriendo los 48 minutos y eso no había quien lo aguantase. Aquí tenemos al Havlicek ya de la última época, con el pelo largo, convertido en el capitán y en la máxima estrella de los Boston Celtics, y consiguiendo, ven ustedes, corriendo constantemente, desmarcarse y cestas inmediatas con ese tiro insuperable en suspensión. Aquí está ese tiro de Havlicek que se la jugaba, dice su entrenador Red Auerbach, en el último instante sin que pasase absolutamente nada. Ya podía estar el balón donde estuviese, que llegaba Havlicek y catapum, canasta, no importaba la presión, no importaba absolutamente nada. Vamos a ver aquí a uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años, Elvin Hayes. Para mí, ver un hombre en acción, poesía en movimiento, palabras de Elvin Hayes, es ver a John Havlicek jugando. Este es uno de los encuentros más impresionantes de la NBA. Se decidió después de 2 tiempos extras, enfrentó a los Suns de Phoenix contra los Celtics. ¿Quién metió la última canasta? John Havlicek, como han tenido ustedes ocasión de ver. Hondo era su sobrenombre, un jugador absolutamente mítico de la historia de la NBA, un jugador blanco súper rápido, cosa que últimamente no se da con mucha frecuencia. Y si este era un jugador del pasado, vamos a pasar ahora a un jugador del presente. Cuando Kevin Duckworth, el pato, Quack, naturalmente, llegó a la NBA, nadie daba un duro por él. Maurice Lucas, uno de los jugadores míticos de los Trail Blazers, cuando este equipo se proclamó campeón, aquí estamos viendo las escenas, 1977, dice que el pato, Quack, puede llegar a lo que quiera. Ese es Bill Walton, y aquí Bill Walton lesionado. Siempre se le dio más tiempo a Bill Walton lesionado que jugando. Y aquí Sam Bowie lesionado y Steve Johnson lesionado. Y llegó Duckworth. Jugaba en Eastern Illinois y su mayor problema era el peso. Pesaba muchísimo, pesaba demasiado. En la segunda ronda del draft fue elegido por los Spurs de San Antonio, que lo cambiaron a Portland
a cambio de los servicios de Walter Berry, ahora jugando en el Atlético de Madrid. Este es Bucky Walter, el jugador que se llevó a Petrovic de España, y ese es Duckworth. En sus primeras acciones por los Portland Trail Blazers estaba absolutamente demasiado gordo. Mike Schuller fue su primer entrenador, y está hablando de Duckworth. Aquí está Duckworth, miren ustedes cómo se movía el hombre, lo tarde que llegaba a todo. La gente se reía de su manera de jugar, le seguían llamando el pato ahora con un tono peyorativo. Ahí está perdiendo balones, hasta que de repente se produjo una circunstancia muy particular. Aquí está el propio Kevin Duckworth diciéndolo: entre una temporada y otra decidí perder 18 kilos y hace mía que lo conseguí. Y aquí está. Para el pato, dice ese cartel, o pierde peso o se hunde. En el caso del pato, decía ese otro titular, cuanto menos, mejor, cuanto menos peso, claro. Y está aquí Mike Schuller diciendo que de repente el pato llegó con 18 kilos de menos y haciendo estas cosas que estamos viendo. Como resultado de todo ello, elegido en 1988 como el jugador más mejorado de toda la NBA, y ahora convertido en un pívot dominante, jugador clave del quinteto titular de los Portland Trail Blazers, equipo que esta temporada aspira muy seriamente a ser campeón de la NBA. Ahí está el titular, en el que se le nombra jugador más mejorado de la temporada 1988 de la NBA, y aquí está Clyde Drexler diciendo: con este pato un día seremos campeones de la NBA. Que en definitiva es el sueño de este equipo, de todos los equipos, pero el de los Trail Blazers con algún tipo de fundamento a todos los niveles, puesto que la temporada pasada llegaron a la final, la perdieron, bien es verdad, pero este año se han reforzado considerablemente. Sus jugadores de la pasada temporada, los que han permanecido, han mejorado su rendimiento, mentalmente son muchísimo más duros que la pasada temporada, tienen el mejor récord de victorias-derrotas de la NBA en este instante, y jugarán con la ventaja campo a lo largo de todos los playoffs hasta donde lleguen. Si llegan a la final, por supuesto que también. Así que Cuacua, el pato que comenzó de esa manera, siendo gordo y desgarbado, se ha convertido en un hombre fundamental en el esquema de su entrenador Rick Adelman. Dicho lo cual, pasamos a los sufrimientos precisamente de los entrenadores. Bill Musselman, un hombre cortado, ahí lo vemos, a cincel, con ese pelo corto, una pinta realmente dura, hombre que ha conseguido algunas de las cosas que quería conseguir a lo largo de su vida, pero cuya característica esencial siempre ha sido la intensidad de su dedicación al baloncesto. Bill Musselman, nació el 13 de agosto de 1940 en Wooster, Ohio, y estuvo durante muchos años entrenando baloncesto universitario en el Ashland College y en Minnesota. Ahí está explicando jugadas al equipo que tiene en este momento. El equipo que tiene en este momento, conducido por Paul Richardson y Tony Campbell. Este es Gerald Glass, un hombre de esta temporada, rookie, que está sufriendo las consecuencias de no jugar. Decimos que Musselman entrenó inicialmente baloncesto universitario para comenzar ya definitivamente su paso a los profesionales, primero en la ABA, San Diego, Virginia, después en la CBA, en Sarasota, Tampa Bay, Albany, etcétera, etcétera. En el año 1980-81 y en el 81-82 llevó a los Cleveland Cavaliers, y en el 89-90 se hizo cargo de los Minnesota Timberwolves, y ahora hay editoriales en las que se pide su cabeza. Esa no debe de ser muy tenida en cuenta porque estaba escrita por Ralph Brewer, que es el padre de Randy Brewer, el pívot que en este momento juega en su equipo. Aquí están dos de los dueños del equipo viendo la posibilidad de si Musselman tiene que irse o no del cuadro. ¿Cuáles son las máximas dificultades de un tipo duro, por describirlo así, en la NBA en este momento? Pues que los jugadores son todas unas estrellazas así de gordas, ganan muchísimo dinero y no están acostumbrados a que nadie les grite ni les trate mal. ¿Les suena conocido esto? ¿Tiene alguna comparación con algunos equipos del baloncesto español? ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces Musselman tiene este problema y aquí está contestando una pregunta en el sentido de que él tiene siempre abierta la puerta de su despacho para que cualquier jugador pueda decir lo que considere oportuno
a la hora de expresarse, de quejarse, etcétera, etcétera. Andrea Kremer de la NBA está diciendo que una de las cosas más duras que han pasado en la carrera de Bill Musselman es que se le acusó de vender cromos de la NBA por altos precios, puesto que hay algunos que son muy difíciles de conseguir y alcanzan fuertes mercados en el intercambio de los coleccionistas. Musselman aquí está diciendo que él nunca se metió en eso, pero que si la prensa le ha metido en ese lío, indudablemente va a ser muy difícil para él levantar la mala fama que esto le ha dado. Musselman de momento continúa al frente de los Timberwolves, dedicado duramente a su profesión de entrenador. Aquí lo vemos, así se entrena en la NBA, sobre todo cuando tu equipo no gana más de 25 partidos de los 82 de la temporada. Los fans siguen llevándose bien con él. Musselman parece que tiene la cosa controlada, pero puede que esta sea su última temporada a pesar de su dedicación dentro de los Minnesota Timberwolves. Así es la vida de los entrenadores en una de las más sacrificadas profesiones que puede ofrecer el mundo del deporte. De eso, repito, nos hemos podido dar cuenta con las cosas desgraciadas que han ido sucediendo en los últimos meses con algunos entrenadores de muy diversos deportes, principalmente baloncesto y fútbol, como todos sabemos. Vamos al momento de la verdad. Si la NBA tiene algo espectacular, es el show, las canastas impresionantes, las inverosímiles piruetas en el aire, el atletismo realmente maravilloso de la mayoría de los integrantes de este circo, en el buen sentido del deporte profesional. Así que tiempo de show aquí en la NBA. Bien, pues Scottie Pippen, esa canasta cayendo hacia abajo, esa chica siendo devorada por el tiburón, ese pase realmente increíble para que Williams convierta, los Timberwolves jugando bien, acabamos de hablar de ellos, ese pase por detrás a Starks, ese chico que se quiere pelear, esta cesta de Olden Polynice, y esta, fíjense ustedes que pase a Kevin Willis, Dominic 1 y ahora por supuesto Dominic 2, y aquí llega esta cesta de Gillis, este hombre contentísimo, y atención porque les vamos a ofrecer la sinfonía Michael Jordan. Y por favor no maten ustedes al pianista porque esto puede llegar a ser grave. Así acaba esta semana este programa dedicado a lo más importante de la NBA, la sinfonía al lado del rock. El rockero por supuesto era Shawn Kemp, que un día de esto se va a cargar un tablero a poco que se lo proponga. Volvemos la semana que viene a las 7 de la tarde. Hasta entonces.